Normalmente cuando nos compenetramos en las relaciones, en la amistad, y conocemos casos como por ejemplo el de Mayerly y de muchas personas, y descubrimos o encontramos situaciones tristes, dolorosas, digo que normalmente las causas se generaron en el pasado por errores, por equivocaciones, por malas acciones, por malos hábitos, por distintas circunstancias que nosotros cometimos en el pasado, principalmente porque vivíamos en el reino de las tinieblas. Y cuando digo el reino de las tinieblas, no estoy diciendo brujería, hechicería, estoy diciendo en el sistema social que el diablo domina. Entonces, el enemigo es tan sutil al habernos robado la autoridad de hijos de Dios, ¿no? Hablo en general. En lugar de gobernar la creación, lo que Dios nos dio para que nos multipliquemos, para que gobernemos, para que sojuzguemos, en lugar de hacer eso, terminamos oprimidos, ¿no? Y encontramos hombres, padres que abandonan a sus esposas, a sus hijos, madres embarazadas que quedan sin su esposo, padres que por causa del alcohol, de la borrachera, no pasan, no dan lo que necesita su familia, malos tratos, agresiones físicas, psicológicas. Entonces, todas esas causas han generado mucho dolor en la sociedad y también en los cristianos, porque normalmente cuando escuchamos testimonios, la mayoría, por no decir todos, llegamos a Cristo heridos, lastimados, derrotados, frustrados, traumados, porque la vida pasada fue terrible, fue oscura. Y a veces incluso uno piensa que llego a Cristo y todo se arregla. Y no es así. Uno llega a Cristo y empieza un nuevo proceso. Y en ese proceso Dios se compromete, Dios va a ir renovando, restaurando, sanando, mejorando, etc. Pero es un proceso. Y ese proceso demanda un esfuerzo, una responsabilidad de cada uno. Y a eso se denomina en la Biblia guerra espiritual, en la que usted y yo estamos. Porque hay que entender, nos guste o no nos guste, antes de conocer a Cristo, éramos siervos del diablo. Tomábamos, bailábamos, consumíamos drogas, hablábamos malas palabras, todo era bienvenido. El pecado, la inmoralidad, eso era así. La influencia que teníamos era mala. Yo recuerdo que la mayor influencia que yo tenía era para invitar a beber, a consumir droga, a los amigos, entre comillas. Le convencía al amigo y se unía al grupo y era un pana. Era un pana y era uno de la gallada, ya era alguien con quien seguir en lo mismo. Y cuando viene Cristo a nuestras vidas, cuando el rato menos pensado no entendemos cómo, solamente la misericordia de Dios, usted y yo escuchamos del Señor. Y el Señor toca nuestros corazones y llegamos al punto de decirle, Señor, perdóname, límpiame, ayúdame, Dios. Y el Señor nos perdona, nos limpia y nos cautiva, nos atrae, nos enamora y empezamos a caminar con Él. Sucede que recibimos vida nueva, pero sucede también que el diablo se enoja porque perdió a uno de sus compinches, a uno de sus siervos. Y el diablo no va a parar hasta recuperarnos, hasta que volvamos a lo de antes. Va a querer quebrar esa confianza, esa fe en Dios. Va a querer que usted y yo volvamos a obrar, aunque vengamos a la iglesia, aunque leamos la Biblia, va a querer que sigamos conservando esas malas costumbres, esos malos hábitos, esos rencores, esos egoísmos, esas murmuraciones, esas quejas que tenía el pueblo de Israel mientras iba cruzando el desierto, que iba siendo liberado por Dios a través de Moisés y sin embargo seguía murmurando, quejándose, renegando. Y por causa de eso dice que muchos se quedaron en el desierto. Porque el diablo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ese devorar no es tan literal. Tiene que ver con quitar de nuestra mente la fe del Señor. Hacernos olvidar los principios de Dios o renegar, como pasaba con los israelitas. Que reneguemos cuando las cosas no salen, cuando hay problemas. Vengo a la iglesia y me pasa esto. Estoy viniendo a la iglesia y hago esto y hablan mal de mí. Y va a querer que reneguemos, que nos quejemos. Porque entonces nos separamos de Dios. Porque el pecado nos separa de Dios. Es una barrera espiritual invisible que nos separa de Dios. Entonces yo quiero topar un poquito porque yo creo que esta palabra que Dios tiene es para nosotros. Vamos al libro a 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano
de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Tal parece, esta es una carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Tal parece que Timoteo andaba un poco desanimado y tenía razón, porque la persecución, la oposición que enfrentaba era grande. El apóstol Pablo está escribiendo desde la prisión, desde la cárcel, y él reconoce que pronto va a morir. Y el apóstol Pablo, que conocía el corazón de Timoteo y que era su hijo en la fe, entonces le escribe, y este versículo en especial le desafía, dice: pelea la buena batalla de la fe. El apóstol Pablo ya había peleado. Tuvo muchas ocasiones en las cuales fue maltratado, perseguido, intimidado, amenazado. Él pasó cosas terribles. Nunca perdió la fe, la confianza en Dios. Nunca. Y él declara en el capítulo 4, dice: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla. Y aquí está haciendo el trabajo, en cambio, en su hijo espiritual, en Timoteo. Y dice: pelea la buena batalla de la fe. Aquí hay varias cosas, unas 3 cosas que podríamos analizar. Primero, es una buena batalla. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo ya ganó en la cruz del Calvario. Ya derrotó al diablo, a los demonios, al pecado, a la pobreza, a la maldad. Ya derrotó. Es decir, que nosotros enfrentamos una buena batalla porque la victoria es segura. ¿Qué significa eso? Significa que si yo estoy creyendo por mi familia, por mis hijos, por mi hogar, para que Dios haga la obra en nosotros, y estoy buscándole, estamos buscándole y estamos humillándonos y estamos llorando, reconociendo errores, fallamos, metemos la pata, insultamos, nos enojamos, nos resentimos, etcétera, pero tenemos el acierto de rendirnos al Señor. Ahí en el cuartito, en el dormitorio, en cualquier esquinita, nos rendimos, le decimos: Señor, ayúdame, he cometido muchos errores, he fallado, he pecado, perdóname, Dios. Lo primero que hace Dios, nos perdona y nos pide: perdónate a ti mismo, no camines en culpabilidad. Segundo, sigue creyendo, haz lo mejor que puedas, yo voy a hacer el resto. Y pasan los años y usted empieza a ver, Dios lo hace. Dios primero nos cambia a nosotros y luego hace la obra en los demás. Dios ya venció. Si usted y yo perseveramos como el apóstol Pablo, ¿no? Que peleamos la buena batalla, que a veces fallamos, reaccionamos mal, nos enojamos, nos salimos, me voy para Machala, voy a coger la baños, y nos rendimos, y el Señor va a terminar lo que empezó, ¿no? Por eso dice en Filipenses que el que empezó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y Él lo está haciendo. Por eso es una buena batalla. Señor, tengo problemas de drogas o de alcoholismo o de los gallos o del boli. Señor, me gusta hablar, chismear, murmurar. Dios, perdóname, quítame, cámbiame mi boca. Parece imposible. Dios cambia a las mujeres y a los varones, pero también, perdón, ¿no? Nos cambia. Increíble. Porque es una buena batalla que vale la pena pelearla, vale la pena vivir. ¿Cuál es su parte y la mía? Perseverar. Tengo ganas de abandonar el barco, porque esta gente no cambia, son todos. Yo soy el único santo, el único bueno, me quiero ir. Y resulta que yo soy el estorbo, como Jonás, ¿no? El que estorbo, el que molesto, y a quien tiene que cambiar es a uno. Yo siempre le echaba la culpa a mi mujer calladita. Y después, cuando ya cometía errores, fallaba, tenía que decirle: perdóname, ora por mí. Y ella oraba y me levantaba. Por eso estoy aquí, ¿no? Entonces, primera cosa, es una buena batalla, vale la pena seguir. Segundo, dice: echa mano de la vida eterna. Una ilustración que leía dice que el papá sale con su hijo de 5 años, y me recordaba a Mateo, y le dice: déjame agarrar tu mano. Y Mateo dice: no, yo voy solo. Y había llovido y había lodo y el asunto estaba bien resbaloso, y no quiso. Y más adelante, caminando unos pocos metros, ¡puc!, se resbaló y se golpeó. Le dijo: déjame agarrar tu mano. No, yo agarro tu mano, dice Mateo. Y coge 2 dedos, ¿no? 2 dedos. Porque yo puedo solo, dice, yo puedo solo. Camina unos metros más y otra vez se resbala y ¡puc!, se golpea, se mancha. Se acerca el papá: agarra mi mano, papá, agarra mi mano. Y el papá le agarra la mano y se van seguros caminando. Es algo similar a echar mano de la vida eterna. Cuando oramos, cuando le buscamos, nos humillamos, estamos diciendo: Señor, agárrame. Agárrame, que me caigo, que vuelvo a lo de antes, que vuelvo a quejarme, que vuelvo a tener miedo, a dudar,
que vuelvo a proceder mal. Agárrame, Dios. Cuando usted ora, usted le busca. Lo que estamos haciendo es descansar en sus manos. Amén. Descansar en Él. ¿Cuántos conocen el Quilotoa? El volcán Quilotoa. Está en la provincia de Cotopaxi. Es un volcán apagado y cráter y una laguna hermosísima. Lo primero que uno hace cuando llega, ahora ya le han hecho un centro turístico y todo, es llegar al filo del cráter y pararse en el mirador y mirar y decir, ¡wow! ¡Qué hermoso! Y sabe, la Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Es decir, que la necesidad del Creador está en todo ser humano. La necesidad de lo divino. Y mientras no lo tenemos, buscamos. Pero usted escucha de excursionistas que van al Everest y que van a tal parte y dicen, no, yo quiero ir acá, etcétera. Y suben y dicen, es lo más lindo que hay. Están buscando de Dios. Inconscientemente o conscientemente la gente busca de Dios. Necesita de Dios. Porque Él es el que llena nuestro corazón. Él es el que nos satisface nuestra alma. Por eso es que el enemigo va a impedir de que usted y yo estemos con Él, que echemos mano de la vida eterna. Y eso, no se canse, no se dé por vencido. Busque la vida eterna, busque la presencia de Dios, la presencia de Dios a través de la oración, cuando usted ora, cuando usted le alaba. Como les decía a los muchachos que terminaron la escuela de oración, la razón de un adorador en especial y de nosotros es la presencia de Dios. Cuando venimos a las reuniones y le alabamos, no es por costumbre, por completar el programa, no, es porque necesitamos su presencia. No necesitamos irnos a una montaña, no, Dios está en nuestro cuarto y por eso le adoramos. Y cuando Él nos llena, estamos venciendo, estamos fuertes, estamos fortalecidos. Dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El diablo sabe eso y a toda costa Él quiere romper, quitar el gozo de Dios. Con preocupaciones, con problemas, con disgustos, con enojos. Él va a querer romper, quitar, robar el gozo de Dios y ahí somos débiles. Pero el gozo de Dios en nosotros nos hace más que vencedores. Amén. Denle un aplauso al Rey. Aleluya. Mira lo que dice en Lucas 8, 11, 12. Dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen. Pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Esa es la guerra espiritual. En resumen, dice que la semilla es la palabra de Dios, que el sembrador, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, sembró en nuestros corazones. Pero luego viene el diablo, que anda como león rugiente, y robó la semilla, quitó la semilla y ya se perdieron. A toda costa el enemigo va a querer quebrar, romper, robar su palabra de nuestras vidas, su presencia. Como dije hace un rato, el gozo. Y es donde nosotros tenemos que cuidar. En la primera reunión pasó una señora, la mamá de Byron, y nos contaba que luchó 15 años contra el cáncer. Y el cáncer le iba ganando. Hasta que llegó al punto y le dijo, Señor, si me muero, pase lo que pase, pero nada ni nadie me va a quitar la fe en ti. Nada ni nadie me va a quitar el amor por ti, Señor. Y aquí estoy. Y dice que empezó a sanar. Y hoy está sana completamente. No la reconocía, está más guapa. ¿Sí? Y ese es el punto. La guerra se trata de que usted no permita que el diablo le arrebate su fe en Dios, que le quite la palabra, la confianza, la fe en la palabra, el creer la palabra, el vivirla, el meditarla. No permita que el diablo le quite y le susurre al oído. No lo permita. Y por eso es que le buscamos al Señor y caminamos, porque entonces la victoria es segura. Dios ya lo hizo. Amén, amén. Aleluya. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 12. El verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Aquí nos habla de un proceso de transformación
que consiste en siempre estar renovando nuestra mente con la palabra de Dios. Es un proceso que dura toda la vida y a su vez se va ejecutando día a día. ¿En qué consiste? En que siempre debemos estar cotejando, comparando nuestra conducta, nuestro pensamiento, nuestra forma de actuar con la palabra. Si yo trato con alguien y soy grosero y soy áspero porque supuestamente tengo razón, seguramente el Espíritu me va a cotejar, me va a reclamar. Me va a decir, ¿por qué le trataste así? No, es que viene tarde ¿y qué derecho tienes? ¿Dónde estabas a enojarte? ¿Por qué le tratas mal? Es tu hermana o es tu hermano en Cristo. O aunque no sea, es una persona que no ha recibido amor. Tú estás en la capacidad de expresarle amor, de hacerle sentir que a pesar de sus errores, fallas, es una persona digna. ¿Quién más que los cristianos tenemos esa responsabilidad? Porque a veces sabemos la palabra, decimos amén, amén. Y a la hora de tratar nos olvidamos y nos volvemos peor que incrédulos, groseros, malintencionados, reclamones. Peor si tenemos un cargo medio alto, somos jefes o jefas. Peor, nos creemos la mamá de Tarzán, la divina pomada que se aplica y desaparece. Cuidado. El proceso nuestro es, recuerde, día a día de ir renovando nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para conocer, comprobar que la voluntad de Dios es perfecta, es buena. Yo leí el testimonio de una cristiana y ella decía, yo crecí en un hogar cristiano y fue difícil, porque fue difícil entender a mis papás y entender la Biblia. A la escuela que iba, estaba en quinto, cuarto grado. Dice que le empezaron a hacer bullying, especialmente una niña, no sabe por qué razón, un poco más grande que ella, y empezó a molestarle, se burlaba de su ropa, cualquier cosa le hacía con tal de causarle herida. Le puso el ojo. Y dice que cuando llegaba a casa le decía, mamá, esta niña mala me hace esto, me hace esto otro. Y yo tengo ganas a veces de meterle un trompón, de jalarle el pelo o algo. Cuidado, le decía. El amor es más fuerte que el odio. No hagas eso. Y siempre tenía esos principios. Y un día dice que saliendo de la escuela, llegó al colmo que le empezó a perseguir con dos compañeritas y le tiraba piedras. Dice que lo único que ella atinaba era correr, porque las piedras eran una tras de otra. Dice, me faltaba como 5 cuadras y me pegaron un piedrazo en el pómulo, le lastimaron, ¿no? Estas niñas se reían. Dice que el dolor le ayudó para correr más fuerte y llegar a casa con las justas y caer ahí llorando, herida, lastimada, triste. Su mamá salió y cuando la vio dijo, hijita mía, ¿qué pasó? Ven. Y le empezó a curar, a limpiar. Y la niña le contaba, esa niña mala que tú quieres que no me desquite, que no me defienda, esa niña me hizo esto otro. Tranquila, mi amor. Oró por la niña, sacó limonada, le dio limonada. Y cuando ya estás bien, ya mamá, ya estoy bien. Siéntate, seguro, párate ya. Vamos a hablar con esta niña. Entonces la hija dijo, al fin, ahora sí. Salió con la mamá y la mamá muy resuelta. Fueron avanzando, llegaron a la casa de esta niña mala y coincidencialmente salió esta niña. Y la hija dijo, ahora sí, ahora sí. Y cuando la niña salió, la mamá se agachó y le abrazó. Le dijo, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes tanta ira? ¿Por qué tienes tanto enojo? Dios te ama, mijita linda. Dios te ama. Y dice que esta niña mala empezó a llorar desconsolada. En cambio, la hija atrás que decía, dale, coraje. Ya lloraba de la ira. Lo cierto es que esta niña mala, obviamente tenía heridas en su corazón, fue restaurada. Fue restaurada, fue sanada, fue levantada. Y al final, la mamá dijo, ahora sí, desen un abrazo, perdónense. Y lloró por ellas. Y dice que esa fue la última vez que esta niña le hizo bullying a la hija. La última vez. Nunca fueron amigas cercanas, pero hubo un saludo con una sonrisa hasta cuando se graduaron y salieron. Entonces, renovar nuestra mente con los principios de Dios y vivirlos es cosa seria.
Tal vez hay personas que guardan resentimiento con familiares. A lo mejor hay personas en su vida que le lastimaron. No quiere vengarse, pero tal vez tampoco quiere reconciliarse. Entonces, transformarnos en nuestra forma de vivir, renovando nuestro entendimiento con la palabra, como dije, es de toda la vida y de cada día. Y ahí es donde Dios quiere que trabajemos, que actuemos. No se olviden. Porque hay otra palabra que promete, dice, Dios promete guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Es decir, que cuando nosotros hacemos nuestra parte, no es fácil ir y pedir perdón. No es fácil perdonar. Recuerdo claramente, creo que fue el último encuentro de hombres o la anterior, de un hombre que pasó acá adelante y dijo, yo me quedé asombrado, pero con mucha admiración. Dijo, cuando yo era niño, abusaron de mí sexualmente. Eso me ha mantenido por años en dolor, en rencor, en iras, en tristeza. Pero en el encuentro entendí que si yo no perdonaba y no confesaba y perdonaba, nunca iba a ser libre. Y lo perdoné a esta persona y Dios me ha hecho libre. Eso para mí es muy difícil. Pero Dios mostró a esta persona que necesitaba renovar su entendimiento, reconociéndolo y perdonando. Y entonces cumplió esto, que la paz de Dios llenó su corazón. Amén. Entonces no se olvide, es súper importante. Vamos a ir a 1 Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hay un verso que dice, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Bueno, dice el Señor Jesús que el príncipe de este mundo es el diablo, es Satanás. Como dije hace un rato, cuando nos arrebató la autoridad que Dios nos dio, Él se convirtió en el príncipe de este mundo. Ahora, necesitamos entender que el campo de batalla, el objetivo central del diablo es nuestra mente. La batalla espiritual es una batalla invisible, pero real, que genera consecuencias. Si perdemos, veremos matrimonios destruidos, hijos en drogas, en alcoholismo, en rebeldía, veremos cosas terribles. A veces nos asombramos, nos asustamos de lo que pasa en los gobiernos, de lo que pasa en las fronteras, muertes, etcétera, etcétera. Pero tenemos que entender que todo eso que pasa es el resultado o se originó en nosotros, individualmente. Si hay victoria en nuestras vidas, va a mejorar nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros nietos, va a mejorar. Por eso es tan importante que estemos conscientes y dispuestos a pelear la batalla de la fe. Primera cosa es en la mente. Por eso en Efesios 6:17 dice, tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu. El casco de la salvación o el yelmo, los soldados romanos se ponían para proteger su cabeza. Espiritualmente es para proteger nuestra mente. ¿De qué? De aquellas situaciones, experiencias, ideas, errores que van a querer romper la fe, la confianza en el Señor. ¿Cuántos saben la historia de Job? Dios exalta a Job como un hombre de Dios, porque viene el diablo y le dice, Job, confía en ti porque tú le proteges, porque lo tienes segurito, por eso confía en ti. Quita tu protección, déjame golpearle un poco y vas a ver cómo reniega y maldice de ti, blasfema de ti. Y Dios le dice, ok, hazlo. Y viene y dice que le quita sus sembríos, sus ganados, todo. Mata a sus hijos. Le cae una sarna desde la corona hasta la planta de los pies. Lo único que no le quita es su mujer. Era mejor que le quite. Lo único que no le quita. Porque era como piedra en el zapato, terrible. Cuando estaba re mal, su mujer le dice, ya pues ahora que te maldigas y te mueras. Y Job le dice, como una prostituta has hablado. Y bendice a Dios. Este hombre es un ejemplo para nosotros, para su tiempo también. Porque Dios le restituyó. No perdió nunca la confianza en el Señor. Su mente, su corazón estaba en Dios. Y decía, ¿esperaré de Dios solo lo bueno o también lo malo? Dios da, Dios quita. Él entendía que todo es pasajero, que lo que importa es que su corazón y el mío son de Dios y está confiado en el Señor. Amén, eso es lo que importa en realidad.
Y luego Dios le bendijo, le restituyó al doble todo lo que tenía. Y a través de Job también nos bendice a nosotros aprendiendo. Lo que siempre vamos a estar atentos a nuestra mente. Amén. Mire lo que dice aquí. Nos enfoca tres cosas o tres áreas que debemos defender. La una es la área carnal, la naturaleza pecaminosa. A causa de la caída de Adán y Eva, toda la raza humana fuimos infectados por la carnalidad. ¿Qué es eso? La inclinación al pecado, a lo malo, a la mentira, al vicio, a la traición, etc. Y por eso usted entenderá cómo éramos antes. Y que aún hoy quieren surgir nuevamente esos deseos. De lo malo, de lo prohibido, de lo chueco. Entonces, esa área es en la que nosotros debemos batallar. Yo veía un reportaje de una señorita bien bonita, con unos ojos lindísimos, que no sé por qué se hizo tatuajes en los ojos, adentro. Increíble. Y salió mal que el ojo empezó a sangrar y perdió la visión. Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que cuando el enemigo ataca nuestra vida en la mente, lo primero que hace es bajar nuestra autoestima, nuestra valoración. Y la persona inconscientemente o tontamente llega al punto de decir, yo no valgo, yo no sirvo. Y entonces se enreda el ser humano en barbaridades. Y usted ve, por ejemplo, ese baile del perreo. Niñas inteligentes, bonitas, enredadas en situaciones de esas, siendo humilladas, siendo violadas terriblemente. Encuentra hombres que por la droga, por el alcohol, sus vidas destruidas, o por el dinero, etcétera, etcétera. Porque el diablo ataca a la dignidad humana, a nuestra valoración. Perdemos nuestra valoración. Y es algo que cuando llegamos a Cristo, Dios empieza a restaurar, empieza a valorarnos. Amén, amén. A mí antes no me gustaba verme al espejo. Yo me miraba al espejo y decía, ay, algún día Dios te voy a reclamar, ¿por qué me hiciste esta nariz? Podríamos hecho una nariz mejor. Y me acuerdo que mi mamá me decía, pero aplástate, date la forma. Y yo me aplastaba, otro me decía, date con un fierro. Terrible. Cuando llego a Cristo entiendo que así soy, que así me ama Dios. Y no solo eso, sino que me ama mi mujer. ¡Wow! Denle un aplauso a Dios. Y otra área es el sistema social y el diablo, que debemos chequear en la guerra espiritual de las tentaciones que el enemigo manda. Siempre va a estar tentándonos, especialmente en esas áreas que usted y yo en el mundo tuvimos debilidad, caímos, recaímos. El diablo no se ha olvidado. Él no está sujeto al tiempo. Él sabe de qué pata cojeamos. Y él, si le damos lugar, él nos va a tentar hasta que caigamos. Y es ahí donde Dios quiere que estemos atentos. Dice que cuando el Señor Jesús fue al huerto de Getsemaní, le acompañaron 3 discípulos y les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. La carne es débil, mas el espíritu siempre está dispuesto. Es un principio para nosotros. Recuerde, después de eso, los discípulos le negaron, huyeron. ¿Por qué? Porque cayeron en la tentación. Al ver el sufrimiento del Señor Jesús en la cruz, verlo morir, no entendieron, vinieron ideas de temor, de miedo, dijeron no era él el Mesías, etcétera, etcétera, y huyeron. Y lo mismo en nosotros. Cuando caemos en tentación o en pecado, cuando cometemos errores, lo primero que hace el enemigo en nuestra mente es decir, tú no puedes cambiar, cholito, tú te quedas a sí mismo. Tú no vas a salir de ahí, tú siempre vas a ser así, renegado, renegada, chismosa, quejosa, siempre vas a ser así que mejor, mijita, siga como antes. Y si estamos desatentos, el enemigo nos va a engañar y vamos a recaer, vamos a volver a lo de antes. Entonces, Dios quiere que cuidemos nuestra mente teniendo la palabra en nuestro corazón, manteniendo esta comunión con Dios, sabiendo que el Señor nos ama así como somos. 2 cosas, velad y orad, que es el principio de Dios. Es decir, somos hombres y mujeres de intercesión, de la palabra, de oración, de búsqueda, pero también somos personas que actuamos, que hacemos lo que está en nuestras manos y el resto lo hace Dios. Entonces, cuando estamos luchando con una enfermedad o con una tentación, con un problema de impaciencia, de resentimiento, ok, vamos al Señor. Señor, mira,
este problema, tengo esta debilidad, Señor. No he podido en mis fuerzas. Ayúdame, Dios. Y seguramente Dios pone paz, nos perdona, pero también nos muestra, haz esto. Llama, anda, visita, pide perdón, lleva algo. Dios siempre nos va a guiar a hacer cosas. Lo más triste que puede pasar es que recibamos la palabra y no hagamos nada práctico específicamente. Por ejemplo, ha dicho a personas, tienes que ir y arregla ese problema en tu trabajo. Humíllate, reconcíliate, pide perdón. Porque entonces te voy a honrar, te voy a respaldar. Deja ese orgullo a un lado. Deja de creerte que eres lo mejor. Deja de engañarte queriendo obedecer a tu pareja antes que a Dios. Obedezca primero a Dios y Dios se va a encargar de su pareja, de su matrimonio. El que nos completa, el que nos llena, el que nos da propósito, el que nos da plenitud es Dios, no nuestra pareja. Dios es el que nos da para que nosotros podamos compartir. Amén. Dice la Biblia que de tal manera le amó Dios a usted y a mí, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí empieza nuestra victoria. Si usted ha rendido su corazón a Cristo, si Él es lo primero, estamos en el camino de la victoria.